bien se producen después de la semana 20, lo más frecuente es que se presenten después de la semana 28 de edad gestacional, ¿sí? Y hay que tener en cuenta que todo sangrado que se presente durante el embarazo se debe considerar patológico y por lo tanto hay que prestarle mucha atención y actuar inmediatamente. Con respecto al origen que tienen los sangrados de la segunda mitad del embarazo, la mayoría de los casos tiene un origen placentario, ¿sí? Un origen obstétrico. Existen otras causas de origen no placentario, también conocidas como origen ginecológico, que representan un 10% y engloba todo lo que son los procesos benignos y malignos del cérvix, de la vagina o de la vulva. Y en un pequeño porcentaje de los casos, la causa, el origen de ese sangrado es desconocido. Dentro de las causas placentarias, las causas más frecuentes son la placenta previa, el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, basa previa, otras anomalías placentarias como la placenta circunvalada, subcenturiata, entre otras. Dentro de las causas no placentarias tenemos el trabajo de parto pretérmino, la rotura uterina y las causas ginecológicas como son la ectopía gravídica, la presencia de pólipos cervicales, de miomas, las infecciones del tracto genital inferior, las varices, desgarros y neoplasias. Esas serían las causas ginecológicas. Y como dijimos anteriormente, en un pequeño porcentaje de los casos no podemos encontrar la causa de este sangrado, serían los casos de causa desconocida. Las dos causas más importantes de hemorragia en la segunda mitad del embarazo, que siempre los tenemos que tener presentes y son los primeros en los que tenemos que pensar, es la placenta previa y el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. Por lo tanto, siempre que se nos presente una paciente embarazada con una hemorragia, lo primero que tenemos que pensar son en estas dos etiologías, no por ser en sí las más frecuentes, sino por ser las más graves, ¿sí? Las que requieren de una resolución inmediata. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es descartarlas. Placenta previa. Para entender un poco la definición de placenta previa, tenemos que entender qué es lo normal, digamos, cuál sería una inserción placentaria normal. Hablamos de una inserción placentaria normal cuando la placenta se inserta mínimo 2 centímetros o 20 milímetros por encima del orificio cervical interno, ¿sí? Entonces, cuando existe una inserción, ya sea parcial o total de la placenta en el segmento inferior del útero o a menos de 2 centímetros del orificio cervical interno, estamos hablando de placenta previa. La etiología de la placenta previa es desconocida, pero se cree que se trata de un defecto inicial en la implantación. Tiene una frecuencia de 0,6 a 1,5% de los casos. Existen ciertos factores de riesgo para que una paciente tenga un diagnóstico de placenta previa, ¿sí? Y son los embarazos múltiples, la multiparidad, el ser una paciente añosa, pero lo fundamental, los principales factores de riesgo para placenta previa es el tener antecedentes de cicatriz uterina, ya sea por haber tenido abortos, por haber tenido cuadros de endometritis o cirugías uterinas previas, como legrados, cesáreas, miomectomías, toda aquella cirugía uterina previa predispone en un futuro embarazo a tener un diagnóstico de placenta previa. ¿Cómo se clasifica? Pueden encontrar dentro de la bibliografía un montón de clasificaciones. La que yo les propongo, la que me parece mucho más fácil de entender, más clara, es la del Clínic de Barcelona, que las divide a las placentas previas en dos grandes grupos. Unas son las placentas previas oclusivas, en las cuales la placenta va a cubrir el orificio cervical interno, y las placentas previas no oclusivas, en las cuales la placenta va a llegar muy cerquita del orificio cervical interno, pero no lo va a alcanzar, no lo va a cubrir, ¿sí? Entonces, dentro del grupo de las placentas previas oclusivas tenemos dos tipos.
la placenta previa oclusiva total, en la cual todo el orificio cervical interno va a estar tapizado por la placenta. Y la placenta previa oclusiva parcial, en este caso, la placenta o un sector de la placenta va a llegar a una parte del orificio cervical, lo va a cubrir en un pequeño porcentaje, pero no en su totalidad. En el caso de las placentas previas no oclusivas, tenemos dos tipos, que son la placenta marginal y la placenta de inserción baja. En estos dos, ya lo van a entender mejor con una imagen que yo les puse, es la mejor manera de entenderlo. En estas dos hay que tener en cuenta que la placenta va a estar, la placenta en su totalidad o un sector de la placenta, va a estar siempre a menos de 2 centímetros del OSI, ¿sí? Una de ellas va a llegar más cercana al orificio cervical interno, que es la placenta marginal, y la otra va a estar un poquito más arriba, ¿sí? Un poquito más alejada, pero siempre a menos de 2 centímetros del orificio cervical interno. Esta es una imagen, no es esta la mejor, ¿sí? Pero es una imagen donde podemos ver, por un lado, una placenta que está ubicada normalmente, ¿sí? Fíjense cómo está tapizando todo lo que es el fondo del útero. ¿Ustedes ven la flechita donde yo les estoy marcando? Sí, sí. Bien. Bueno, entonces en este caso es una placenta que está ubicada normalmente. Está ubicada en el fondo del útero y acá tenemos el orificio cervical interno. Está súper lejos. En este caso, eso sería una placentación normal. En este caso, en el de al lado, tenemos una placenta baja, que recuerden, en este caso está la placenta a menos de 2 centímetros del orificio cervical interno, que es este, ¿sí? Llega a un bordecito de la placenta. En este es una placenta previa parcial, es decir, acá está dentro de las oclusivas, pero no la tapiza en su totalidad. Y fíjense esta otra, en la cual toda la placenta está de un lado, del otro, y tapiza toda la totalidad del orificio cervical interno. Profe, tengo una consulta. ¿Sí? ¿Me puedo Sí, sí. interrumpir? Sí, sí. Yo tengo entendido que la placenta se puede tener una inserción baja digamos, la primera semana de gestación y después a medida que va creciendo se va acomodando, digamos, para que no sea previa. Más o menos a qué semana se dice que la placenta es previa. Perfecto. Sí, ahí más adelante yo eso lo digo y hago mucho hincapié en eso para que lo puedan entender bien. Así que no te preocupes bien. que ahora lo voy a decir. Es verdad lo que vos decís y ahí les especifico en qué semana y cómo es eso, ¿sí? Dale, dale. Bien. Bueno, es la imagen que yo les decía, que es la que para mí mejor representa esta clasificación que yo les pongo, donde se puede ver más que nada siempre la diferencia, lo que más cuesta entender es la diferencia entre una placenta de inserción baja y una placenta de inserción marginal, que son estas últimas dos, ¿sí? Siempre les tiene que quedar de concepto que para que sea previa a cualquiera de las clasificaciones tiene que estar a menos de 2 centímetros del orificio cervical interno, ¿sí? Y acá se ve en esta imagen, representa muy bien que la marginal, fíjense, el borde, llega bien al borde del orificio cervical interno, ¿sí? Está bien cerquita. Llega hasta ahí, hasta el límite, pero no lo sobrepasa para nada. Y en cambio la de inserción baja está más alejada, ¿sí? O sea, cumple su requisito de estar a menos de 2 centímetros del orificio, pero no tan en estrecho contacto, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la clínica que van a tener las pacientes que tengan un diagnóstico de placenta previa? La clínica es muy relativa, la clínica, o sea, yo puedo tener una paciente que tenga un diagnóstico de placenta previa y la paciente cursar asintomática durante todo el embarazo, llegar al término del embarazo o al momento en que nosotros decidamos la interrupción sin haber presentado ningún síntoma, ¿sí? Eso es una cosa que puede pasar. Pasa bastante frecuente y esa es la idea de hacer un control. Generalmente estas pacientes se siguen obviamente por consultorios de alto riesgo, hacemos un seguimiento muy, muy estricto y el objetivo nuestro es que la paciente curse su embarazo sin ningún tipo de complicación.
Ahora, cuando las pacientes con placenta previa tienen síntomas, la clínica, o sea, el síntoma, el signo predominante es la hemorragia, ¿sí? Y esta hemorragia tiene una característica particular que por ahí nos va a ayudar a diferenciar de los otros cuadros. Causa una hemorragia que es de color rojo rutilante. Este cuadro generalmente se presenta con una paciente sin dolor, no suelen tener dolor asociado, y no suele haber un aumento en el tono uterino, y por lo general, esto va a depender mucho de la cantidad de sangrado que tenga la paciente, no causa alteración en sí de los latidos cardíacos fetales, ¿sí? Obviamente va a depender de cuán grave sea esa hemorragia. La paciente se puede presentar con una hemorragia leve a moderado, que es lo más frecuente que nos pasa, o puede presentarse ya con una hemorragia severa, que ahí el panorama es distinto. Obviamente, cuando la paciente tiene una hemorragia severa, siempre va a haber una afectación tanto materna como fetal, ¿sí? El momento de aparición de la hemorragia en los casos de placenta previa suele ser en el momento, suele estar en relación con digamos, el momento de aparición. Sí, el momento de aparición y la cuantía en realidad de la hemorragia tienen que ver mucho con el tipo de placenta previa, ¿sí? Generalmente los casos de placenta previas oclusivas suelen producir hemorragias durante el embarazo. ¿Por qué? Porque en las últimas semanas, al mínimo movimiento de la paciente o que ya empiezan a tener algunas contracciones en el final del embarazo, eso puede provocar en placentas que están tapizando mucho el orificio cervical interno episodios de hemorragia. En cambio, en las pacientes que tienen diagnóstico de placentas previas no oclusivas no suelen causar tanta sintomatología durante el embarazo, sino que van a causar más sintomatología en el momento en que la paciente inicie o esté en su franco trabajo de parto. Bueno, ¿cómo se hace el diagnóstico de placenta previa? El diagnóstico es ecográfico, ¿sí? Generalmente nosotros lo descubrimos cuando les pedimos las ecografías que están pautadas durante el control del embarazo, pero hay algo que tenemos que tener muy presente, es siempre, en realidad nosotros lo hacemos siempre en todos los embarazos, le prestamos mucha importancia a la ecografía del segundo trimestre, porque obviamente ahí vemos un montón de cosas, vemos la anatomía, vemos el líquido y vemos la placenta, siempre, ¿sí? Y fundamental hincapié tenemos que hacer en aquellas pacientes que tienen factores de riesgo para placenta previa. Por ejemplo, las que tienen varias cesáreas previas, las que tienen antecedentes de miomectomías, de legrados, son pacientes que con más razón nosotros tenemos que ver dónde está ubicada esa placenta, ¿sí? Que nosotros recibamos una ecografía del segundo trimestre, que se hace más o menos cerca de las 24 semanas, 22, 24 semanas, en la cual nos dice que tenemos una placenta previa de cualquiera de sus tipos, ¿sí? Baja, marginal, oclusiva total. En todos los casos, en ese momento no hacemos el diagnóstico de placenta previa, ¿sí? Son pacientes que las vamos a estar siguiendo de cerca para ver justamente esto que nombraba la compañera, que es que con el crecimiento del útero, ¿sí? Con la formación del segmento inferior, es como que todas las estructuras se fuesen alejando. Entonces, no les digo para los casos de placenta previas oclusivas totales, por lo general no hay grandes cambios entre las 24 semanas y las 32 semanas, pero los casos en que son placentas marginales o placentas de inserción baja, con el crecimiento del útero que se produce durante el embarazo, con la formación del segmento inferior que ocurre en las últimas semanas, pueden haber modificaciones. Entonces, una paciente que cursaba un embarazo con una placenta baja, una placenta marginal, puede ser que al final del embarazo lleguemos con una placenta normalmente localizada, ¿sí? ¿Se entiende esto? Esto es re importante
y es lo que estaba justamente mencionando la compañera. Entonces, cuando tenemos una paciente que venimos siguiendo con una ecografía precoz con estos diagnósticos, es fundamental corroborar este diagnóstico después de la semana 32. Y si después de la semana 32 nos sigue apareciendo este diagnóstico, bueno, allá hacemos el diagnóstico definitivo. ¿Se entendió esa parte? Sí, profe. Bien. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser la conducta cuando nosotros tenemos una paciente con este diagnóstico de placenta previa? Como les dije, el tener un diagnóstico de placenta previa ya en estos casos el seguimiento sí o sí tiene que ser por consultorio de alto riesgo, es decir, por ahí nos pasa a nosotros que estos embarazos los sigue una licenciada en obstetricia en consultorios de bajo riesgo y ante este diagnóstico tienen que ser enviadas a un control por obstetricia de alto riesgo, ¿sí? Esperen que... Bueno, la conducta que nosotros vamos a tener va a depender de cómo se nos presente la paciente, obviamente, ¿sí? Las pacientes sin sangrado y con diagnóstico precoz de placenta previa, lo fundamental es siempre informar a la paciente. Es decir, ella tiene que saber cuál es el diagnóstico y cuáles son los riesgos que puede presentar ante este diagnóstico. Se les debe solicitar laboratorio, siempre, de control, controles ecográficos y nunca realizar un tacto vaginal. En estos casos lo que solemos hacer en las pacientes cuando hacemos los controles es poner bien grande en su carnet perinatal el diagnóstico que tienen de placenta previa y obviamente a veces se lo anexamos, porque hay algunos que no lo saben, es no realizar tacto vaginal. Paciente con diagnóstico de placenta previa nunca se la tacta, ¿sí? Por más que caiga una guardia, nunca hay que tactarla. Y bueno, y recordar que hasta la semana 36-38, con el crecimiento del segmento inferior, fundamentalmente las placentas previas no oclusivas, el problema puede desaparecer, que es lo que decíamos recién. Otras veces la paciente se nos puede presentar con una hemorragia escasa a moderada antes de la semana 34-36. En estos casos, acá la importancia la tiene porque estamos hablando de un embarazo todavía prematuro, ¿sí? De un feto prematuro. Entonces, si la hemorragia es escasa a moderada, siempre lo que nosotros vamos a tratar es de que ese bebé esté un poco más de tiempo dentro de la panza, siempre y cuando la mamá, obviamente, y el bebé estén bien. Entonces, en este caso vamos a internar a la paciente, le vamos a indicar reposo, siempre laboratorio, compatibilización, y en el caso de que la paciente sea RH negativa, colocación de parto gamma. Vamos a indicar uteroinhibición en el caso de que la paciente tenga dinámica uterina, y el objetivo de todo esto es poder iniciar la maduración pulmonar fetal, porque estamos hablando de un feto prematuro. La maduración pulmonar fetal, chicos, siempre es antes de la semana 34, ¿sí? O sea, entre las 24 y 34 semanas. Después de la semana 34 no hacemos más maduración pulmonar. Bueno, controles ecográficos, obviamente, que vamos a hacer en este caso, porque si la paciente tiene una hemorragia escasa moderada, tenemos tiempo de actuar. Si la paciente está bien, el feto está bien, vamos a pedir un control ecográfico más que nada para diferenciar si hay algún signo de desprendimiento que nos va a hacer actuar de otra manera, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que puede pasar? Puede pasar que ante el reposo, ante esa internación, la hemorragia ceda, ¿sí? Y en estos casos siempre vamos a tener conducta expectante. Si podemos hacer que ese embarazo siga un poquito más y llegar lo más cercano al término, es lo que vamos a hacer. Ahora, si la hemorragia aumenta, si empieza a haber compromiso de la mamá o del feto, en esos casos vamos a optar por hacer una cesárea de urgencia, independientemente de la edad gestacional en la que se nos presente o independientemente de si hayamos alcanzado a realizar la maduración pulmonar fetal. Profe, disculpe. Sí. Si con la conducta expectante cede la hemorragia, ¿se hace igual la maduración pulmonar fetal?
Sí, siempre, siempre. Porque vos no sabés si esa paciente, por ahí puede ser que te ceda la hemorragia por un par de horas, o un día, 2 días, capaz que hasta le das el alta a la paciente porque se dio en su totalidad la hemorragia, y te vuelva a caer en unos días con un sangrado masivo. Y todavía estamos hablando de un feto prematuro. Entonces, siempre que vos internes a la paciente por estos cuadros y la edad gestacional, estemos hablando de un feto prematuro, siempre le vas a iniciar la maduración pulmonar porque no sabes lo que le puede pasar en otro momento o a los días, ¿sí? Aprovechás esa oportunidad. Buenísimo, profe, gracias. Bien, bueno, con respecto al pronóstico de las pacientes que tienen el diagnóstico de placenta previa, tenemos que saber que tanto la morbimortalidad, tanto materna como fetal, están aumentadas, ¿sí? En el caso de la mamá, por las hemorragias que puede llegar a producir y los trastornos adherenciales. Esto tiene que ver, recuerden siempre cuáles son los factores de riesgo asociados a este cuadro, ¿sí? Entonces, si son pacientes que tienen muchas cirugías previas, muchas cesáreas previas, en los momentos en que vayamos a interrumpir este embarazo suele haber mucha fibrosis, muchos trastornos adherenciales que van a aumentar su riesgo en la cirugía, el riesgo de daño vesical, de daño intestinal. Y en el caso de la morbilidad fetal también va a estar aumentada por la prematurez, por anemia fetal y retardo de crecimiento intrauterino. ¿Con quién tenemos que hacer el diagnóstico diferencial? Todas las patologías que nombré al principio, que causan hemorragia de la segunda mitad del embarazo, pero fundamentalmente siempre con lo primero que tenemos que diferenciarlo es con el otro cuadro muy importante y que representa una urgencia en obstetricia, que es el desprendimiento de placenta normoinserta, ¿sí? ¿Cuál va a ser el tratamiento? Siempre va a ser individualizado, por todo esto que hablamos antes. No sabemos cómo se nos va a presentar la paciente, qué va a ocurrir cuando tenemos una embarazada bajo control que tiene el diagnóstico de placenta previa. Entonces siempre va a ser individualizado el tratamiento. Va a depender obviamente de la intensidad de la hemorragia, si es que la paciente presenta clínica, va a depender de la edad gestacional, el momento que se presenta, de la variedad de la placenta previa y del estado materno y fetal. Entonces, paciente con placenta previa que transcurre todo su embarazo en forma asintomática, solamente lo que vamos a hacer es control ecográfico después de la semana 32 para confirmar su diagnóstico de placenta previa y poder decidir la vía del parto, pero nada más, ¿sí? Siempre control estricto, control ecográfico y llegando digamos, al término del embarazo, decidir cuál va a ser la vía de parto de acuerdo al tipo de placenta previa que sea. Y en el caso de que la paciente con placenta previa se presente sintomática, el tratamiento va a depender de la gravedad de la hemorragia y del compromiso feto-materno. Lo mismo que dijimos recién, siempre en los casos de que haya una hemorragia leve a moderada, siempre vamos a tratar de que si la paciente está compensada, que si el bebé está bien, siempre vamos a tratar de que la paciente llegue al término del embarazo. Entonces vamos a internarla, el reposo, la maduración, control de la hemorragia. Ahora, si la paciente se presenta con una hemorragia severa, el tratamiento va a ser la finalización de inmediato, ¿sí? Es una urgencia. ¿Por qué? Porque va a empezar a comprometerse la salud materna y va a empezar a comprometerse la salud fetal. Entonces, independientemente de la edad gestacional en que se nos presenta, el tratamiento va a ser cesárea de urgencia. ¿Quedó claro más o menos lo de placenta previa o quedó alguna duda? Así podemos pasar a hablar un poquito de desprendimiento. A mí no me quedó claro la parte del control. Sí. Habías nombrado lo de las ecografías según los factores de riesgo. Sí. Eso es desde el principio, digamos, desde la primera y la segunda consulta, después de la anamnesis, si tenés factores de riesgo, ¿se controla?
¿O cómo? Claro, o sea, lo que yo digo es que como en cualquier embarazo, así sea un embarazo de bajo riesgo, sin ninguna patología asociada, nosotros siempre en la ecografía del segundo trimestre miramos todo, ¿sí? No solo miramos la anatomía fetal, que justamente es para eso, sino que miramos la placenta donde está ubicada, ¿sí? Con más razón en aquellas pacientes que tienen factores de riesgo. Entonces, yo los factores de riesgo los sé de esa paciente desde el momento en que yo le abro el carné perinatal. Para eso están todos los ítems donde uno averigua todos los factores de riesgo que tiene la mamá. Entonces, si yo ahí anoto cuántos partos tiene previos, cuántas cesáreas previas, entonces si yo voy siguiendo un embarazo de una paciente que tiene 3 cesáreas previas, supongamos en este caso, yo en esa paciente con más razón a las 20 semanas ya voy a ir mirando dónde está ubicada esa placenta, ¿sí? Pero sabiendo que si yo tengo en esa embarazada una placenta marginal a las 20 semanas, yo no puedo decir ahí, listo, ya está, esta paciente tiene un diagnóstico de placenta previa. No, la voy a ir siguiendo de cerca, le voy a ir repitiendo ecografías, fundamentalmente después de la semana 32. Y si después de la semana 32 esa paciente sigue con ese diagnóstico de placenta marginal, supongamos, ahí yo confirmo que el diagnóstico es de placenta previa. ¿Se entendió? Sí, sí. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta más de placenta previa, chicos? No, veo que no. Bueno, vamos a ver la otra causa muy importante de hemorragia en la segunda mitad del embarazo, que es el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. En estos casos existe un desprendimiento parcial o total de una placenta que, a diferencia de la placenta previa, acá en este caso está normalmente inserta, ¿sí? Y este desprendimiento se produce después de las 20 semanas de edad gestacional y antes del parto. Es la segunda causa de hemorragia en la mitad del embarazo y tiene una frecuencia de 0,5 a 1%. Con respecto a la etiología, la gran mayoría de las veces se produce, o sea, la causa de base es alguno de los estados hipertensivos del embarazo, fundamentalmente la preeclampsia, ¿sí? Causa desprendimientos de placenta en un 40-60% de los casos. Pero existen un montón de causas más, como son los traumatismos, el embarazo múltiple, la multiparidad, la evacuación brusca de un polidramnios, el síndrome de cordón corto, la versión externa, que ya eso casi no se ve porque ya no lo hacemos, el consumo de alcohol y el consumo de cocaína. Esto lo pongo y es muy importante, chicos, siempre se ve mucho ahora, existe mucho consumo en las embarazadas actualmente, lo vemos. Entonces, siempre que se nos presenta una paciente así, siempre hay que indagar sobre consumo de cocaína, ¿sí? Yo un poco puse la patogenia para entender un poco cómo es el mecanismo. En este caso es lo que se produce en los casos de preeclampsia, ¿sí? Cómo la preeclampsia provoca ese desprendimiento de placenta. En la preeclampsia lo que se produce es una arteriolitis aguda de las arterias espiraladas, eso lleva a una necrosis de la decidua basal y a que la placenta comience a desprenderse. Entonces, al desprenderse la placenta, la sangre de los espacios intervellosos se empieza a acumular entre la placenta y la pared uterina, generando un gran hematoma retroplacentario. Puede pasar dos cosas con ese hematoma retroplacentario, ¿sí? Puede generar una hemorragia oculta, que eso es lo más severo y lo más grave, ¿sí? O puede exteriorizarse. En estos casos nos es más fácil a nosotros hacer el diagnóstico, porque la paciente va a consultar ante el sangrado, ¿sí? ¿Qué es lo que hace ese hematoma? Puede hacer disecar y separar por completo las membranas, romper las membranas e introducirse a la cavidad amniótica, o puede, que es lo más frecuentemente, gracias a Dios, exteriorizarse en forma de hemorragia, ¿sí?
el tema de lo grave de los hematomas que no se exteriorizan es que empiezan a descompensar a la mamá y al bebé, y generalmente cuando consultan suele ser bastante grave, o llegamos tarde, o la paciente se presenta con un sangrado, se presenta muy descompensada, y puede también, obviamente, venir a la consulta con el feto muerto. Entonces, la clínica de los desprendimientos de placenta puede ser variable, ¿sí? Es variable y va a depender mucho de la cantidad, de la superficie placentaria que se desprende. Entonces, puede pasar que la paciente esté asintomática o que tenga una hemorragia muy leve. Nos puede pasar que la paciente, en los casos, por ejemplo, en que el desprendimiento es dentro de todo pequeño, menor al 30%, suele haber signos de anemia en la mamá, genitorragia escasa, que se caracteriza por ser oscura, esto ténganlo presente, porque lo diferencia de la placenta previa, que produce un sangrado más rojo rutilante. Otra cosa que lo diferencia es que la paciente se va a presentar, además de con sangrado, con dolor, ¿sí? Es un útero que duele, es un útero que está irritable, y suele haber asociado compromiso de los latidos cardíacos fetales. Puede presentarse el feto con bradicardia o con taquicardia. Cuando el desprendimiento es mayor, obviamente va a haber mayor compromiso materno y fetal. Puede haber signos de shock hipovolémico, el dolor abdominal es muy intenso, el útero puede adquirir un aspecto a la palpación leñoso, puede haber bradicardia extrema, o lo que estaba comentando recién, puede presentarse la paciente con el feto muerto, y también pueden comenzar los trastornos de la coagulación. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de desprendimiento de placenta? El diagnóstico es fundamentalmente clínico, chicos. La herramienta diagnóstica que nosotros tenemos, obviamente, para ver ese hematoma retroplacentario es la ecografía, pero nunca llegamos. Lo cierto es que nunca llegamos, porque si a vos se te presenta una paciente con un sangrado intenso y con una clínica compatible con un desprendimiento de placenta, no esperás. Es una urgencia obstétrica, ¿sí? Por eso, desde que empecé el teórico, hago mucho hincapié en siempre pensarlos. La paciente viene, consulta por sangrado, lo primero que tenemos que descartar es que no haya un desprendimiento, ¿sí? Porque si nosotros sospechamos el desprendimiento, hay que actuar inmediatamente, ¿sí? Hay que interrumpir ese embarazo independientemente de todo. El diagnóstico diferencial, obviamente, hay que hacerlo con placenta previa y con la ruptura uterina, son los otros dos cuadros muy graves y en los que tenemos que actuar rápidamente. ¿Cuáles son las complicaciones que puede producir el desprendimiento de placenta? Hay que tener en cuenta que es la causa más frecuente de trastornos de la coagulación en el embarazo, causa un 10% de los casos de coagulación intravascular diseminada, puede causar falla renal aguda. Recuerden que si produce hemorragias graves, ¿sí? Empiezan a afectarse, empiezan a haber trastornos de la coagulación, empieza a provocar falla renal aguda, ¿sí? Después, otra de las complicaciones que puede provocar es el útero de Couvelier. El útero de Couvelier es, digamos, esto lo vemos cuando nosotros decidimos interrumpir el embarazo porque llegamos a este diagnóstico. Se produce el útero de Couvelier cuando el útero comienza, a través de este desprendimiento, comienza a llenarse de sangre, y eso al aspecto, cuando nosotros hacemos la cesárea, en el aspecto se ve como un útero en forma atigrada, eso se lo llama útero de Couvelier. Cuando vemos esto, asusta un poco. ¿Por qué? Porque un útero que está lleno de sangre, que está infiltrado por sangre, pierde su capacidad contráctil. Entonces, nosotros solemos hacer la cesárea de urgencia, sacamos el bebé y después nos enfocamos en ver si ese útero se va a contraer, si vamos a poder contener esa hemorragia y ver, porque si el útero se vuelve atónico, no se puede contraer,
en algunos casos podemos llegar a terminar en una histerectomía. Siempre la vamos a tratar de evitar, pero en algunos casos no podemos y obviamente tenemos que terminar en una histerectomía. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento en los casos de desprendimiento de placenta enorme inserta? Ante la sospecha clínica, siempre resolución inmediata. Hay que controlar el shock hipovolémico si lo hay y evacuación uterina inmediata. Si el feto está vivo, obviamente cesárea de urgencia. Nosotros tenemos que tratar de salvar al bebé y a la mamá, ¿sí? Y en los casos de que la paciente se presente con el feto muerto, obviamente vamos a compensar a la mamá y está descrito en la bibliografía de que podemos intentar un parto vaginal. Obviamente van a depender de muchas cosas. Porque si tenemos una paciente que no está compensada, que no está estable, si la paciente tenía muchas cirugías previas, obviamente que no vamos a ir por un parto vaginal. Va a depender mucho de la paciente que tengamos enfrente. La idea de intentar un parto vaginal, por qué está descrito en la bibliografía, es como para no sumarle una comorbilidad a la mamá. Pero bueno, no es lo que siempre se hace, ¿sí? ¿Alguna duda con desprendimiento de placenta, chicos? Profe, ¿qué es el útero leñoso? Útero leñoso es un útero como piedra, digamos. Te vas a dar cuenta cuando llegue la paciente. Es muy importante que ustedes diferencien esto, cómo llega la paciente. Una paciente que tiene placenta previa, una paciente que tiene un desprendimiento. La paciente con la placenta previa va a llegar con sangrado. A veces esto de diferenciar el rojo rutilante con el rojo oscuro, a veces no es tan fácil, ¿sí? La paciente te va a llegar con sangrado. Pero una diferencia bastante característica, no siempre está, ese es el tema, es que la paciente con placenta previa que sangra no suele tener dolor, ¿sí? Vos le vas a palpar su útero y no vas a notar que esté duro, no se va a quejar de dolor. La paciente que tiene un desprendimiento se dobla del dolor, ¿sí? Cuando vos la vas a palpar, tiene un útero totalmente aumentado, y a eso le llamamos leñoso, ¿sí? Un útero duro que no relaja, es como si estuviese en una contracción permanente, ¿sí? Eso es bien característico del desprendimiento de placenta. Buenísimo, profe, gracias. Bien. Bueno, un poco bastante menos frecuente, pero causa de hemorragia en la segunda mitad del embarazo y también obviamente puede ser severo, es pasa previa, ¿sí? Es una condición anatómica rara, de alto riesgo obstétrico, donde los vasos fetales o placentarios van a cruzar el segmento uterino, por encima del orificio cervical interno y por debajo de la presentación fetal. El que estén dispuestos, perdón, el que estén dispuestos en esa localización los hace obviamente muy susceptibles a que se rompan, fundamentalmente en el trabajo de parto. En el transcurso del embarazo, si nosotros tenemos una paciente con este diagnóstico, generalmente cursan asintomáticos, ¿sí? Pero obviamente los tenemos que seguir de cerca. La clínica la causan generalmente si esta paciente cae en trabajo de parto, obviamente porque empiezan a haber modificaciones cervicales, esos vasos que están ahí pueden romperse, sangrar y es una verdadera urgencia, ¿sí? La clínica que van a producir es una hemorragia roja rutilante y hay mucho compromiso fetal en estos casos, ¿sí? Porque al romper esos vasos, que son obviamente placentarios o fetales, rápidamente empieza a afectar sus latidos cardíacos. El diagnóstico de basa previa es ecográfico, se hace mediante ecodoppler. En este caso, tiene que ser con Doppler para poder ver estos vasos. Tiene una alta mortalidad fetal, mayor al 60%, y el tratamiento, obviamente, es la cesárea de urgencia. En el caso de que la paciente se nos presente con un sangrado y este diagnóstico, ¿no? Ahí cesárea de urgencia. Ahora, si la paciente tenemos el diagnóstico, pero viene asintomática durante todo su embarazo, nada, control estricto, pero sí lo que hacemos es programar una cesárea. En la bibliografía dice entre la semana 34 y 36, lo que hacemos en realidad, no vemos muchos casos, eso es la verdad, de basa previa, pero si los tenemos,
En estas pacientes lo que hacemos es madurarlas en la semana correspondiente y finalizar su embarazo cercano a las 36 semanas, siempre lo más cercano posible que podamos del término del embarazo, ¿sí? Justamente está indicada la cesárea porque estas pacientes no pueden ir a un trabajo de parto, ¿se entiende? Esta es una imagen para que ustedes entiendan bien lo que explicábamos, ¿sí? Acá vemos vasos placentarios y vasos fetales que lo que hacen es disponerse entre el orificio cervical interno y la presentación fetal. Entonces, eso los hace muy susceptibles a que se rompan y que haya, si se rompen, mucho compromiso a nivel fetal. Bueno, y otro de los cuadros sumamente importante también, causantes de hemorragia en la segunda mitad del embarazo, es la ruptura uterina. En estos casos existe una separación completa o parcial del miometrio con o sin extrusión de partes fetales en la cavidad peritoneal materna, ¿sí? Es decir, siempre que se rompe el útero, o sea, no siempre que se rompe el útero hay extrusión de las partes fetales a la cavidad abdominal. Eso va a depender de dónde está ubicada la ruptura o de el tamaño que tenga, por supuesto, ¿sí? Puede ocurrir durante el trabajo de parto o en el parto. También, esto es lo más frecuente, ¿sí? Pero también yo vi una sola vez en mi vida una ruptura en una paciente embarazada, digamos, que no había iniciado su trabajo de parto. En una paciente de término, que nosotros la programamos a su cesárea porque, bueno, tenía cesáreas previas, ya estaba de término, y cuando iniciamos su cirugía, al abrir el abdomen nos encontramos con un útero que estaba discente, ya a punto de romperse, ¿sí? Puede pasar entonces durante el embarazo, pero no es lo más frecuente. ¿A quiénes le puede pasar? A las pacientes que tienen muchas cicatrices uterinas previas, obviamente. Pero si no, por lo general, esto ocurre en el momento del trabajo de parto o en el parto, ¿sí? Gracias a Dios es poco frecuente, tiene una frecuencia del 0,5%. Las causas de ruptura uterina son la dehiscencia uterina de una cicatriz anterior, ¿sí? Por una cesárea o una miomectomía, eso es lo más frecuente. El haber tenido una ruptura uterina previa y haber sido reparada, obviamente ese útero, esa pared uterina no queda igual y tiene más riesgo de que se rompa. Nosotros cuando hemos tenido casos de pacientes con ruptura uterina, aconsejamos mucho sobre esto. Si tuvimos una ruptura uterina, tuvimos que reparar ese útero, pudimos salvarlo, hablamos y hacemos muchísimo hincapié en tratar de no tener un embarazo, un nuevo embarazo, ¿sí? Hay veces que no lo podemos lograr a eso. En el caso de que la paciente sí quiera otro embarazo, por lo menos le aconsejamos que pasen 2 años para poder volver a embarazarse, ¿sí? Otra de las causas es el periodo intergenésico corto, es decir, tener más de 18 meses entre uno y otro embarazo. Los defectos congénitos del útero, el sufrir traumatismos externos, la sobredistensión uterina, por ejemplo, por un embarazo múltiple, polidramnios o macrosomía, ¿sí? En esta sobredistensión uterina la pared se adelgaza mucho y obviamente tiene más riesgo de romperse. Los casos de administración inadecuada de oxitóxicos o prostaglandinas, también si yo tengo una paciente que está sometida a una actividad uterina aumentada, ¿sí? El músculo se suele fatigar y tiene más riesgo de romperse. Las maniobras de presión fúndica, el parto instrumental y los defectos adquiridos como la placenta increta y acreta. Todas estas cosas aumentan el riesgo de que la paciente durante su trabajo de parto tenga una ruptura uterina. Tiene una triada clásica, una clínica, ¿sí? Que es presencia de dolor súbito, ¿sí? O sea, estamos en el contexto de un trabajo de parto o cuando ya la pasamos a partos a la paciente y de pronto empieza con un dolor súbito, con una hemorragia que generalmente es moderada grave,
y con anormalidad de los latidos cardíacos fetales. Entonces, ante esas 3 cosas, fundamental sospechar la ruptura uterina y actuar de inmediato, ¿sí? El tratamiento es la cesárea de urgencia, hay que corregir, obviamente, el estado de shock en el caso que la paciente entre en estado de shock, y hay que suturar el área lesionada. Como les decía anteriormente, siempre tratamos de salvar el útero, siempre para tampoco sumarle más comorbilidad a la paciente, ¿sí? Siempre tratamos de suturarlo, va a depender mucho del tamaño y de la localización de esa ruptura, y bueno, en el caso de que no podamos repararla o que la reparemos y que después la paciente, porque ¿qué pasa? No es lo mismo cuando ya la pared se rompió y la tuvimos que reparar, tuvimos que suturarla, ese músculo no tiene la misma fuerza que tenía antes. Entonces hay veces que suturas el área lesionada, pero la paciente te hace una atonía que no la podés revertir con ninguno de los fármacos, con ninguna de las medidas que tenemos para revertir esos casos, y tenemos que finalizar en una histerectomía, ¿sí? Eso suele suceder. Bueno, y para finalizar lo que hice es como un resumencito en este cuadro, me gusta mucho. Acá van a ver dentro de las principales causas de hemorragia en la segunda mitad del embarazo, para poder diferenciar uno de otro. No siempre se van a encontrar, como les decía anteriormente, con todas estas características cuando vean a la paciente. No es lo que sucede en la realidad. Pero mi objetivo era, con esta clase, es que ustedes conozcan cuáles son las principales causas y fundamentalmente cuáles son las que tenemos que pensar primero, ¿sí? Porque no tenemos mucho tiempo cuando se nos presenta una paciente con estos diagnósticos. Hay que actuar muy rápido en algunos de estos casos. Entonces, siempre tenerlos presentes, siempre pensarlos y descartarlos primero para poder actuar más rápido y poder salvar a la mamá y al bebé. ¿Está? Así que bueno, en este cuadrito están los principales diagnósticos con sus principales diferencias en lo que respecta al sangrado, a la característica del sangrado, a si hay dolor abdominal o no asociado, si hay aumento del tono uterino o no, si hay alteración de los latidos cardíacos fetales o también hay compromiso materno. Y eso es todo, chicos. No sé si les queda alguna pregunta, alguna duda. Buenísimo, profe, gracias. Bien. Muy claro, Doc, gracias. Buenísimo, Sí, muy claro. chicos. Muchas gracias, Doc. Bárbaro. Bueno, chicos, si no hay más preguntas, beso. Muchas Gracias. gracias, profe. Gracias.